Smash. ¿Qué tal, amigos de Smash y DC Comics México? Ya estamos de regreso con un nuevo podcast y esta ocasión es especial ya que estamos celebrando los 80 años de Batman. ¿Cómo estás, César? Pues muy contento, Toño, de estar aquí en este podcast, ya después de haber pasado por YouTube, nuestras redes sociales de Smash y DC, así como nuestro sitio web. Y qué mejor manera de iniciarlo que hablando del Caballero de la Noche, ¿verdad, Edgar? Así es, César. Pues ha pasado 8 décadas de la aparición de Batman, el cual, pues la verdad nos tiene muy emocionados. Sigue evolucionando el personaje y sobre todo, pues sigue ganando fanáticos alrededor del mundo, lo que pues sigue siendo un tema de qué hablar. Pues sí, 80 años, imagínense, pues han sido generaciones las que han vivido a este personaje. Si quieren, comenzamos contando cuáles fueron nuestros primeros acercamientos. En mi caso, pues bueno, yo soy de la época ochentera y bueno, pues obviamente me tocó vivir la etapa de las caricaturas, en el caso del Salón de la Justicia, o bien la serie de televisión que también fue muy famosa con Adam West. Pues mira, aquí en México se acostumbra mucho este asunto de las repeticiones. Creo que también mi primer contacto con El Caballero de la Noche fue con la serie de televisión de Adam West y evidentemente con la serie animada de Batman de los 90, que creo que para las personas de mi edad es uno de los momentos clave en la historia del Caballero de la Noche y de cómo lo conocimos. Y bueno, definitivamente, justamente nada más con estas dos empieza a ver cómo es el cambio de Batman, ¿no? Un Batman de los 60 que era muy colorido, con muchos afines al cómic, y el Batman ya de la caricatura que es más parecido al de Tim Burton y que bueno, ya lleva ahí un poco más de lo oscuro que trata ahora, ¿no, Edgar? Yo creo que en mi caso más bien fue llegar con la serie animada de lleno. Entonces, más que Adam West, tenía como referencias de mi familia, ¿saben? O sea, como que te dicen así de, sí, claro, el Batman que salía antes y todo. Pero en este caso, pues la serie animada fue todo un boom. Y sobre todo que desde niño uno no se imagina todo el impacto que tendría este contenido audiovisual. Y que posteriormente también veríamos en los cómics. Ya quien se metió más a fondo en Detective, en Batman por sí solo, encontrarían pues muchos de los elementos característicos del Caballero de la Noche, que seguramente su primera aproximación pues fue en esta serie. No, y seguramente también, a lo mejor si no fue la primera aproximación o el acercamiento con Batman, yo creo que la trilogía de Burton en su momento pues también fue muy importante, ¿no? Para el personaje, y que seguramente también habrá sido de los primeros acercamientos para muchos de los que nos están escuchando. Sí, y es que Batman ha saltado en estos 80 años en prácticamente todos los medios que hay disponibles, ¿no? Cine, televisión, videojuegos, evidentemente los cómics. Entonces es difícil como que hablar nada más de un Batman, y en este caso, pues bueno, qué mejor manera de iniciar que cómo lo conocimos y a partir de ese momento en que lo encontramos por primera vez, cómo ha evolucionado como nuestra afinidad hacia Batman, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi Batman favorito ever, creo que es el de los videojuegos, el de la serie Arkham, pero eso llegó prácticamente 20 años después de la serie animada, ¿no? Entonces hay un montón de cosas que ir descubriendo del Caballero de la Noche, y una vez que ya llegas a los cómics, que es en el caso de nosotros de DC Comics México, en donde ya estamos más clavados, pues descubres que al final del día todo lo que vemos en cualquier otro medio tuvo nacimiento en el cómic, ¿no? En la parte impresa, con el Joker, con los diferentes artistas que han circulado a través de los años en DC Comics, y eso es como también parte importante, no solamente de cómo lo conoces, sino de dónde viene todo lo que te gusta de este personaje. Fíjate que ahorita que estás comentando acerca de los videojuegos, también esa pues dualidad que se daba también en los 90s con las películas y los videojuegos, en el caso de la época dorada del Super Nintendo o del Sega, en cuanto a los títulos de 16 bits, en cuanto a que se adaptaban esas películas, ¿no? O sea, grandes títulos como Batman, que llegó para el NES, o Batman Returns, que llegó para el Super Nintendo, Batman Forever. Entonces creo que también fueron parte, ¿no? de esa historia que dejó el personaje en esta, por ejemplo, industria ya también diferente que eran los videojuegos, ¿no? Incluso, un efecto interesante que podríamos destacar del personaje sería pues justo esa presencia, ¿no? O sea, se expandió su popularidad a diferentes medios, y sobre todo que ahora no solo se nutren del cómic, sino que también los cómics se nutren de toda esa variedad de elementos que al final del día están aportando también. Ya podemos ver referencias de las películas dentro de los cómics, o referencias de los videojuegos, o videojuegos que inspiran un nuevo cómic de Batman, por lo que pues sí, digamos que sí es muy fuerte todavía, y hasta la fecha yo creo seguirá siéndolo, pues el personaje del Caballero de la Noche. Sí, no, y además justamente en esta parte de
cómo se va combinando todos los aspectos de Batman, ¿no? Independientemente de dónde venga cierto personaje, villano o característica del Caballero de la Noche, es interesante cómo un personaje que empieza siendo muy oscuro, ¿no? Bueno, ya todos sabemos la historia de Batman, le matan a sus padres en el callejón del crimen y a partir de ese momento busca que nadie vuelva a sufrir lo mismo que él. Puede convertirse en aspectos que van desde algo muy infantil como Brave and the Bold, que fue una serie animada del Caballero de la Noche en que era todo muy cómico, o puede ser algo como lo que ya comentábamos de los años 60, en donde este Batman era igual una comedia, pero por ahí tenía sus tintes de villanía, y después tienes la serie Arkham, ¿no? Que es más oscura, tienes cosas de Alan Moore como The Killing Joke, en donde, bueno, no hay nada de que te rías ahí, simplemente todo es un drama al 100%. Se viene la película del Guasón, ¿no? Que igual parte del universo de Batman y es igual solamente drama para que vayas conociendo cómo un solo personaje puede ir a diferentes medios de maneras muy distintas sin que esté atado completamente a un aspecto oscuro como el que le dio en su momento Christopher Nolan y que de alguna manera pues no llegó a concretarse con el resto de personajes de DC Comics cuando se intentó llevar al cine con Zack Snyder, pero que sí puede ser al mismo tiempo muy versátil en otros medios, ¿no? Solamente hay que entenderlo, tanto como lector, como escritor, como profesional dentro de la industria que trabaje con el Caballero de la Noche, y eso es como una parte muy esencial del por qué hoy festejamos 80 años, ¿no? Es muy importante eso. Sí, ahora bien, esta fue como nuestro approach hacia el personaje, ¿no? Pero si pudiéramos hablar de momentos clave de Batman en la historia a través de estos 80 años, ¿cuáles serían los que podríamos definir? Obviamente, iniciando con el lanzamiento de la primera edición hace 80 años de Detective Comics, ¿no? Bueno, pues partiendo de la idea del primer cómic, digamos, en el que surge Batman, pues sí dista mucho la imagen que podemos tener ahorita de él. Es decir, apenas estaba como comenzando a gestar esta imagen de los superhéroes, todavía empezaba a crecer esta industria. Entonces, de ahí tenemos, pues, yo voy a dar un salto bastante radical, en el sentido de que quizá habría que entender etapas de Batman en diferentes, pues, de diferentes estilos, ¿no? A mí me marca mucho, quizá un momento clave que definió perfectamente el futuro del Caballero de la Noche y sus historias, es The Killing Joke, como mencionaba hace un rato César. O sea, esa historia que al final del día pues sí se centra en el Joker, pero que justo plantea como una premisa que constantemente sigue a Batman, ¿no? Esa idea del Joker de querer romper al personaje y sobre todo, pues que no lo logra, constantemente no logra hacer que ese mal día corrompa al Caballero de la Noche. Pues sí, y justamente ahorita que mencionas al Joker y volviendo también al punto del primer Detective, bueno, no del primer Detective Comics, sino el primer Detective Comics donde apareció Batman, que es el 27, esta discusión que se ha visto mucho en redes y que seguramente va a seguir por el paso de los años, que es la importancia de Bill Finger dentro de Batman, ¿no? Mencionas tú al Joker y ese es un personaje que dentro del primer Batman, por decirlo de algún modo, no existía, que era el Batman de Bob Kane, que ya todos conocemos la historia, era un Batman muy distinto, no tenía nada que ver con un murciélago, no era oscuro, era simplemente un millonario que quería salir a luchar por la justicia, ¿no? Entonces aparece Bill Finger y empieza como a darle todos estos detalles del Batimóvil, Robin, el propio Joker, y entre un montón de cosas más, que es donde ahí empieza como a gestarse la historia, ¿no? No solamente con Bob Kane, después Bill Finger, y ya después, con el paso de los años, en estos momentos clave que vamos a estar platicando, pues sí ya aparecen diferentes autores, ¿no? En este caso Alan Moore, que le da al Guasón pues otra perspectiva, ¿no? Y que además nos permite conocer un poco del origen del personaje, que es algo que se ha mantenido como una gran incógnita dentro del legado de Batman, no solamente de Batman como Bruce Wayne, sino de Batman como cómic, y que posteriormente se ha ido intentando adaptar en cosas como The Dark Knight con Christopher Nolan en 2008, en los propios juegos de la serie Arkham, que el Joker siempre es el villano principal, en demás historias de diferentes artistas de DC Comics, en donde ninguno se ha atrevido hasta el momento a decir quién es el Joker y de dónde viene, y todos lo mantienen ahí como un pequeño, con pequeños detalles de cómo fue que este personaje, quien sea en el mundo, se transformó en uno de los villanos más icónicos, no solamente de DC Comics, sino de toda la cultura pop. Y es que es algo como lo que comenta Edgar, en donde de repente ya un universo empieza a tomar diversas líneas, ¿no? En el caso ahorita se me vino a la mente lo de Injustice, que era precisamente lo que estaba comentando Edgar, de que partía de un universo pues que se creó independientemente de esto con los personajes de Injustice, para después retomarlo en el cómic, ¿no? Algo que, por ejemplo,
pues obviamente lo que estamos platicando es de esas historias que fueron de repente ya inspiradas para generar películas o para generar series de televisión, pero en este caso ya está ese twist, ¿no? que se le da con las diferentes industrias y que, bueno, es una manera de presentar al personaje y de, pues también llegar a otras audiencias, ¿no? Que es también algo que me gustaría mencionar. Igual, retomando como esa idea de qué autores podríamos marcar como un antes y después para Batman, pues también es el caso de Frank Miller. O sea, es decir, cómo él ha sido, digamos, por decirlo de cierta forma, la base, incluso hasta del Batman del cine. Justo César nos mencionaba toda esa relación de lo que es la obra del Caballero de la Noche, regresa, y cómo está influenciado en diferentes medios. Y no solo eso, sino que también definió pues una visión más moderna de Batman y que hasta la fecha sigue vigente. Moderna y madura, ¿no? Que es también algo que ha sido parte de esa evolución, porque podemos ver la serie de los 70s de la televisión y pues lo vemos hasta, pues no cómico, ¿no? Pero no llega a un grado de violencia o de contenido maduro como lo que podemos ver ahora en cómics o inclusive en este tráiler de Joker, donde vemos que pues está totalmente desquiciado, ¿no? Entonces, pues bueno, creo que esa es parte también de esa evolución que ha tenido el personaje y bueno, todos los integrantes de DC Comics. Sí, yo creo que la década de los 80 le sentó muy bien a Batman, ¿no? Ya mencionamos The Killing Joke de Alan Moore, que es igual del 86, si no me equivoco. En el caso de The Dark Knight Returns, que es del 85, pues sí se han tenido muchas adaptaciones, no literales, pero sí como de tomar lo que hizo Frank Miller con el personaje y empezarlo a colocar en otros universos, ¿no? Desde Christopher Nolan, Zack Snyder, volvemos a lo mismo, videojuegos, e inclusive dentro del mismo medio del cómic ha tenido ya varias secuelas en donde se expande un poco más este universo que podría considerarse incluso como el primer Elseworld dentro de la historia de DC Comics, ¿no? Y aunque muchas de estas historias no han trascendido de la misma forma que lo hizo The Dark Knight Returns en los años 80, sí te ayudan a entender un poco más cómo fue la visión de este personaje y que al final del día un cambio, en este caso nada más dentro de Batman, en la línea temporal de DC Comics, transforma por completo el resto del universo, ¿no? Superman no es el mismo Superman que conocemos porque Batman ya no sigue siendo el mismo Batman que conocemos, ¿no? Y eso también te habla de la influencia que tiene el personaje a través de todos estos años. Y aquí nada más un pequeño detalle, la serie es de los 60s, pero bueno, a mí me tocó verla en los 70s porque era cuando a mí me tocaba verla. Entonces, bueno, ya, ahí está el dato. No, e incluso con lo que mencionaba César, retomando, pues la idea incluso de Batman, o sea, no solo como visto desde el pasado, ¿no? Sino que desde ahorita, o sea, en el presente estamos viendo, pues que continúan esas mismas transformaciones del personaje. Lo vemos con los títulos de DC Black Label, los cuales son, pues Batman White Knight, pues esta versión de Batman Damned, incluso, que ustedes ya también pueden encontrar a la venta, que al final del día, pues siguen jugando con el justiciero, vaya, le siguen dando nuevos matices que, pues siguen dando mucho de qué hablar en ese sentido. Va, me late. Oigan, pues como es una edición especial de podcast, les tenemos también aquí esta sorpresa. Platicamos con Héctor Indriago, actor de doblaje y que le da voz a Batman en diferentes series animadas e inclusive también en las películas de Batman Lego. Así que pues vamos a escuchar esta charla que tuvimos y ahorita regresamos para también hablar de las publicaciones. ¿Les late? Sí, vamos. Hola Héctor, ¿qué tal? Muchas gracias por el tiempo para la entrevista y me gustaría comenzar con el tema del podcast, 80 años de Batman. ¿Cómo ves al personaje? ¿Cómo has visto esta evolución? Platícanos tu punto de vista y ahorita seguimos con más preguntas. Gracias por esta oportunidad, Toño. Bueno, sí, mi visión de Batman y su evolución en estos 80 años. Indudablemente, el personaje ha experimentado un arco de transformación desde que empezó como un proyecto muy humilde de Bob Kane en una editorial muy pequeña, por allá por los años 40, a ser un ícono en todo el mundo. Y estamos muy, muy orgullosos de pertenecer a esta familia. Y bueno, mira, es un ícono mundial y es todo un orgullo y una responsabilidad poder ser parte de toda esta fiesta, ¿no? Es una enorme responsabilidad que llevamos sobre los hombros, pero tratamos de estar a la altura. Ahora sí, Héctor, platícanos un poco de tu trabajo, de esta
participación como actor de doblaje en las series animadas de Batman e inclusive también en las películas de Lego, unas producciones que están pues obviamente muy apegadas a las nuevas generaciones. Cuéntanos cómo ha sido este trabajo. Bueno, sí, desde el año 2004 nos incorporamos a la familia Warner con el proyecto de Batman, que contaba la historia de Batman en sus inicios, un poco en paralelo con el proyecto de Chris Nolan, con Batman Begins, el inicio de la trilogía de Chris Nolan. En paralelo se hizo la primera serie de The Batman en la que yo participé. Han transcurrido ya unos 15 o 16 años desde esa época. Y bueno, sí, hay muchísimas versiones después de eso, ¿no? Se han hecho largometrajes animados con diferentes versiones. También mencionas la parte de Lego, que tiene una parte humorística. Entonces el personaje pues tiene muchísimas dimensiones. Ha adquirido una forma de adaptarse a distintas edades y a distintos públicos. Y bueno, hemos tratado de responder a todas esas necesidades manteniendo la identidad del personaje. Oye, Héctor, pues me gustaría que compartieras con nosotros alguna experiencia que hayas tenido en alguna de estas producciones o bien alguna anécdota, algún feeling que te haya dejado alguna de estas participaciones en cuanto al doblaje de voz de Batman. Si nos puedes platicar. Sí, bueno, sí, hay diferentes versiones en las que hemos participado y recuerdo varias con especial atención, ¿no? Una de ellas fue Under the Red Hood, bajo la capucha roja, que tiene una escena muy dramática, muy fuerte, con un contenido muy duro, que es el encuentro final entre el Guasón y Red Hood, donde hay toda una dinámica muy, muy difícil. Recuerdo que en su momento cuando lo grabamos tuvo una carga emocional muy fuerte para todos los que estuvimos involucrados en esa escena. Y recuerdo también con especial cariño, no puedo dejar de recordar cuando tuvimos que interpretar la versión de The Dark Knight, cuando hace el famoso enfrentamiento con Superman y cuando Batman le dice, ¿recuerdas que fui el único hombre que te venció? Para mí eso significa mucho porque retrata muy bien el espíritu del personaje, los límites del ser humano contra las fuerzas ilimitadas prácticamente de un dios, y que gracias a través de la inteligencia y de recursos de un ser humano, pues eso pueda ser superado, ¿no? Entonces creo que eso tiene una carga muy importante para quienes creemos en el poder de los ilimitados de la fuerza de la humanidad. Hablando de tu presente, ¿qué nos puedes platicar? ¿Tienes algún proyecto en el cual estés en este momento trabajando o bien algo a futuro en corto plazo que nos puedas decir? Sí, recientemente terminamos el crossover con Nickelodeon de Batman contra las Tortugas Ninja, que está próximo a estrenarse, Recientemente me anunciaron el nuevo proyecto que vamos a estar doblando. Trata de una producción que se llama Batman Hush. Todavía no entendemos muy bien de qué se trata. Todavía no conocemos el material, pero ya es inminente y es el próximo paso que vamos a dar con la franquicia. Seguramente muchos de los que nos están escuchando se preguntarán cuál es tu serie o película favorita. Si nos quieres compartir alguna de unas 2 o 3 opciones, no importa que hayas trabajado ahí, simplemente que nos digas, estas son las que más me gustan. Bueno, ¿cuál es la versión de Batman con la que más me siento identificado? Bueno, curiosamente, el trabajo que hizo Chris Nolan es muy interesante porque creo que es el Batman más humano que se ha retratado. Es la adaptación, creo yo, que más ha reflejado con fidelidad el espíritu original del personaje, que es lo que mencionábamos hace rato. La fuerza del espíritu humano para conquistar sus propios límites. Y creo que Chris Nolan lo retrató muy bien. De la trilogía de Chris Nolan prefiero la primera y la segunda. Ya la tercera creo que no quedé tan conforme, pero sin duda creo que es la mejor adaptación a mi criterio. Héctor, te quiero preguntar acerca de esta actualidad de Batman. No sé si estés muy ligado a los cómics, si leas o no,
Pero bueno, hemos visto últimamente que son historias más maduras, inclusive algunos títulos que hemos publicado pues con la idea y con la recomendación de ser para mayores de edad. Entonces, ¿tú qué opinas acerca de que este personaje sea cada vez más oscuro y que tenga ese lado pues maduro que estamos viendo ahorita en los cómics? Bueno, sí, correcto. Indudablemente es parte de lo que hablábamos al principio, es parte de la evolución. Ya estamos hablando de un personaje que tiene 80 años, que ya ha traspasado a otras dimensiones, ya tiene un número, ya tiene un público muchísimo más amplio. Y bueno, es normal que tenga que adaptarse a los tiempos. Supongo que es natural que experimente cambios. No podemos hablar ya de un personaje que se concibió en la muy ingenua sociedad de los años 40 a un personaje que tiene que adaptarse a nuevas realidades mucho más complejas. Y creo que el personaje está saludable y creo que vamos a tener Batman por lo menos para unos 80 años más. Finalmente, Héctor, y agradeciéndote estos minutos que nos regalaste, si te gustas despedir o mandar algún mensaje para los fans de DC Comics México y Smash, te agradezco y estamos por acá en contacto. Aquí, Batman desde Ciudad Gótica. Gracias a México por acompañarnos en esta trayectoria de 80 años. Entonces vamos a platicar de las publicaciones que tenemos disponibles en Smash y DC Comics México. Así que arrancamos, César. Pues sí, mira, si ustedes nos siguen en nuestro canal de YouTube, seguramente ya han visto algunos adelantos de estas publicaciones, tanto en nuestros unboxing como en nuestras presentaciones y reseñas. Yo creo que uno de los más destacados y que más ha pedido nuestra audiencia, nuestros seguidores, nuestros lectores en redes, pues fue Batman Damned, ¿no? Este cómic que en realidad tiene muy poco tiempo de haber salido en Estados Unidos y que nos muestra, justo como mencionábamos antes de la entrevista, pues una versión de Batman más madura, más violenta y que definitivamente se separa por completo de un Batman de los años 60, ¿no? Por ejemplo. Sí, incluso mencionar que no es de gratis que un personaje como Batman pues sabrá mucho de lo que es el sello de DC Black Label, del cual pues como bien mencionas presenta pues toda una posibilidad de historias que justo son como para un público más maduro, es recomendado para mayores de 18 años y que bueno, en este caso no solo se trata de Batman Damned y cómo exploramos la mente de Batman con la ayuda de Constantine para descubrir un asesinato, sino que por otro lado también tenemos Batman White Knight, esta historia de Sean Murphy, que más que nada él abre como su propio universo de qué pasaría si el Joker siempre tuvo la razón en cuanto a pensar que Batman es en realidad pues el problema de Gotham y qué es lo que se puede hacer a partir de la vía democrática. O sea, es todo un juego que la verdad muy muy interesante y que, les repito, pues muestra todas esas formas que puede tomar el Caballero de la Noche y que se pueden seguir explorando una y otra vez. Creo que ahí radica mucho de la grandeza de un personaje, que pasa el tiempo y uno puede seguir encontrando detalles respecto a su historia y sobre todo pues expandiéndola. Sí, justamente, por ejemplo, Batman White Knight lo que hace es cambiar los papeles, ¿no? No solamente hace que el Joker parezca que tenga la razón, sino que el Joker se convierte ahora en el héroe de esta versión de Ciudad Gótica y Batman es el villano. Y no solamente volvemos a lo mismo, no es en la parte de los argumentos que puedan tener, sino que la misma historia te va llevando a que definitivamente uno está haciendo las cosas mal y el otro lo está haciendo bien, ¿no? Por extraño que parezca el juego entre ambos personajes, ¿no? Y en la parte de la serie mensual, que es donde Batman probablemente menos ha cambiado, sí hay aspectos muy interesantes, ¿no? Por ejemplo, ahorita tenemos la parte de la boda, en donde Batman se está preparando para casarse con Catwoman. Por ahí también tenemos el álbum de bodas en exclusiva con Summers, para que se den una idea de qué va la serie mensual. Y es un Batman pues más tranquilo, más similar a algo clásico que está con la Justice League todos los días, que sus problemas radican en cada uno de los villanos de su muy amplia galería de personajes, y que es un Batman que además convive, ¿no? No es tan cerrado, no es nada violento y es muy abierto a lo que opinan el resto de sus compañeros. Incluso teniendo a Batman en la serie mensual, también habría que destacar que está el Detective Comics, aquí he mencionado Batman Detective Comics, y que bueno, que
A diferencia de la serie mensual, en este caso pues es una aproximación más a Batman y la Bat Family, que justamente continúa hasta la fecha. Seguimos teniendo a todos esos personajes que rodean a Batman. En 80 años el Caballero de la Noche se ha hecho de muchos personajes que al final del día también son parte de su familia, aunque a veces parezca un poco incierto o haya traiciones o lo que suceda, ¿no? O villano que se cruce. Y justamente la Batifamilia pues representa uno de estos momentos clave dentro de la historia de Batman, ¿no? El desarrollo de cada uno de estos personajes que empezaron con Robin, que es el primer como gran aliado del Caballero de la Noche, cómo se han ido transformando y cómo han llegado cada vez más y más personajes a no obstaculizar a Batman, sino a apoyarlo, ¿no? A enseñarle al lector que un personaje como Bruce Wayne pues no puede solo definitivamente, y que hay momentos en los que requiere ayuda de una Batgirl, de Batwoman, de Nightwing, que es un personaje que también ha evolucionado de ser un Robin a convertirse en un propio héroe independiente para un pequeño lugar dentro del universo de DC Comics. Alfred, que inclusive ya dentro de las adaptaciones live action próximamente va a tener su serie de televisión. Está Azrael en algún momento, de repente vemos a Clayface también ayudándolo en alguna parte de Detective Comics. Entonces son un montón de cosas que han cambiado dentro de estos 80 años del Caballero de la Noche, que no limitan tampoco a sus personajes secundarios a que se queden detrás de la capa del Caballero de la Noche, ¿no? Sino que también han saltado sus títulos individuales, han tenido sus propias historias de Elseworld, se han convertido inclusive en Batman. O incluso también ni siquiera irnos solamente con personajes ya conocidos, ¿no? Sino podríamos mencionar también todo lo que llegó, por ejemplo, en el evento de Dark Knights Metal, que pues la verdad Batman funge como un pilar ahí, y sobre todo con el surgimiento de los Caballeros Oscuros, versiones retorcidas de este Batman, que al final del día pues eligieron un camino diferente al de Bruce Wayne y que tenían la capacidad de, ahora sí que, destruir sus propios mundos. Pues ahí está, una buena cantidad de ediciones, inclusive también los DC Aventuras. Tenemos una edición de más de Batman. Digo, hay como para diferentes géneros. Pueden inclusive también regalar a sus primos, a sus hermanos pequeños. Hay una buena cantidad de ediciones. Pueden checar nuestros videos de todos los títulos de Batman en nuestro canal de YouTube. Y bueno, a futuro, ¿qué tenemos? La edición especial de los 80 años de Batman. Y bueno, será una excelente manera de cerrar este aniversario. Sí, además de esa edición tenemos la de los 1000 años, que ya se acerca, la de los 1000 años, la del número 1000 de Detective Comics. No, ya me salté bastante la historia de Batman, ¿no? Que también pues presenta un momento bastante importante, porque pues obviamente es para honrar todo lo que el Caballero de la Noche ha hecho por nosotros. Venga, pues estamos llegando al final del programa. La verdad es que nos dio mucho gusto estar aquí platicando con ustedes. ¿Qué les parece si proponen algunos temas? Los comentamos y le vamos dando, ¿no?, al podcast. Sí, los vamos checando. Recuerden que pueden dejarnos sus sugerencias, opiniones, tanto aquí en los comentarios de iVoox como en nuestras redes sociales de Smash, DC Comics México, e incluso en nuestro canal de YouTube, para que bueno, podamos estar pendientes de lo que ustedes quieren escuchar y nosotros les traigamos las noticias más relevantes de Smash y de todas nuestras marcas. Y sobre todo que no dejen de ser fanáticos del Caballero de la Noche, porque no solo se trata de su pasado, su presente, sino también de todo lo que viene en el futuro de él, que valdrá mucho la pena y estamos seguros que estará con nosotros mucho tiempo. Venga, larga vida al Bat. Bueno, hasta la próxima. Bye.